Maare Tulde, viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a hablaros de todos los seres oscuros o malignos que poblaron la obra de Tolkien. Iniciamos nuestro viaje con las bestias y aves, animales que estaban amaestrados para la montura, la caza o el espionaje por las fuerzas oscuras. En este apartado nos podemos encontrar con los murciélagos chupadores de sangre. Se les podría ver en la batalla de los 5 ejércitos, en la tercera edad del sol, cuando nubes tormentosas de murciélagos marcharon al combate. Hablando de criaturas voladoras, también debemos detenernos en los Crebain. Estas criaturas eran una especie de grandes pájaros negros, parecidos a cuervos, nativos tanto de Dunland o Tierras Brunas, como del bosque de Fangorn, que Saruman en Isengard usó como espías después de unir fuerzas con su señor Sauron. Entramos en los animales que son usados como montura. Aquí podemos hablar de los lobos huargos. Estas criaturas, semejantes a los lobos normales, pero con mucha más fuerza y de mayor tamaño, vivían principalmente en las tierras ásperas, en el lado oriental de las montañas nubladas, así como en Rhovanion. Son montados por orcos y otras criaturas malignas. Lejos de ser bestias estúpidas, los huargos de la tercera edad son depredadores sumamente inteligentes. Se cree que comprenden algunas palabras orcas y que incluso tuvieran una lengua propia. Poseen un olfato muy agudo y en carreras cortas son más veloces que un caballo y más feroces en el entrenamiento. Proseguimos con una enorme criatura, los Mumakil, más conocidos como olifantes. Estos son seres enormes, cuya forma se asemeja a la de un elefante, pero de proporciones colosales. Procedentes de las lejanas tierras de Harath, eran de color gris y tenían grandes colmillos, y los Haradrim los utilizaban para la guerra, colocando sobre sus grandes y resistentes lomos torres o casas para transportar hombres. Poseían un deseo natural de lucha y sus enemigos perecían aplastados bajo sus patas. Con sus trompas derribaban a los atacantes y en el combate sus colmillos se enrojecían con la sangre de quienes osaban enfrentarlos. Ahora sí, llegamos a las monturas oscuras por antonomasia en la obra de Tolkien. No pueden ser otras más que las bestias aladas. Los Nazgûl, tras perder a sus caballos oscuros, los cuales eran caballos normales que fueron criados por el Señor Oscuro, por lo que estaban acostumbrados a la presencia y al toque de los espectros del anillo, recibieron de manos de Sauron las conocidas bestias aladas. Estas criaturas eran mucho más grandes que cualquier ave, a excepción de las grandes águilas, con las alas de piel de gran envergadura y carentes de plumas. Tenían cuellos largos y picos afilados, olían mal y proferían gritos estridentes. Al contrario de lo que se nos presentó en las películas, Tolkien las ideó como algo más parecido a un pterodáctilo oscuro que al murciélago con cuello de serpiente que nos presentó Peter Jackson. Las terribles bestias estaban totalmente subyugadas por Sauron, y solo recibían órdenes de él, así como lo hacían sus jinetes, y cuando se escuchaba su penetrante alarido, todos los seres se echaban a temblar. Es el momento de meternos con los hombres. Podemos dividir a los hombres que cayeron en las garras de la oscuridad, ya fuera por Morgoth o por su sucesor Sauron, en 3 grupos. Al sur tenemos a los Haradrim. Son los habitantes de Harath, lugar situado al sur de la Tierra Media. Los Haradrim se agrupaban en tribus y reinos. Existían diferentes tribus con rasgos igualmente diversos. La mayoría de los hombres del cercano Harath tenían una piel morena con ojos y pelos oscuros, y los del lejano Harath se dice que eran de piel negra.
Por otro lado, tenemos a los Númenóreanos negros, nombre que se dio a los hombres que por diversas causas se salvaron del hundimiento de Númenor, pero que estaban enfrentados con el otro grupo de hombres supervivientes, capitaneados por Elendil. La gran mayoría de los Númenóreanos negros se asentaron en Umbar, que había pertenecido a Númenor desde los días de antaño. Tras varios siglos y con la llegada a su tierra de los Haradrim, los habitantes de Umbar pasaron a ser conocidos como los Corsarios de Umbar, y estos siguieron del lado de Sauron hasta el final de la Guerra del Anillo. Su representante más conocido seguramente sea Boca de Sauron, llamado así debido a que había olvidado su verdadero nombre. Lugarteniente de Barad-dûr y quien contaba con grandes conocimientos de hechicería, se decía que era más malvado que el más vil de los orcos. Por último, tenemos a los hombres del Este, y en concreto a los hombres cetrinos. En su apariencia se trataban de hombres de baja estatura y brazos largos, de fuerte contextura física, de tez cetrina hasta alcanzar el amarillento, con ojos y cabellos oscuros. Estos estaban divididos en dos casas, y fue la de Ulfang, apodado el Negro, quien tras aliarse de forma encubierta con Morgoth, hizo que el plan maestro del elfo Maedhros diera al traste, pero sería su hijo Uldor, el Maldecido, quien llevaría a cabo la traición. Este suceso hizo que los elfos se mantuvieran apartados de los hombres, excepto de las tres casas de los Edain. Dejamos atrás a los segundos hijos de Ilúvatar para acercarnos a los primeros, los elfos, quienes tras ser corrompidos en la primera edad por Morgoth, pasarían a llamarse orcos. En la raza de los orcos podemos diferenciar claramente a tres de ellos. En primer lugar, tenemos a los orcos comunes, llamados por sus superiores Snaga, cuyo significado era esclavo. Estos fueron los orcos originalmente criados por Melkor al principio de los tiempos. No soportaban la luz del sol, eran sucios, sanguinarios, patizambos y caminaban encorvados. De estos posiblemente derivaron los trasgos, de un tamaño más reducido, que se fueron adaptando a vivir en la oscuridad de las profundidades de las montañas, lo cual los hizo aún más sensibles a la luz del sol incluso que los orcos comunes, aunque veían mejor que estos en la oscuridad y se desplazaban a gran velocidad por los túneles en los que habitaban. En tercer lugar, os hablaré de los Uruk-hai. Estos seres fueron una raza superior de orcos creada por Sauron en la tercera edad. Se dice que los obotrasgos, supuestos trasgos de mayor tamaño, fueron realmente Uruk-hai, aunque este hecho nunca fue confirmado por Tolkien. Los Uruk-hai tienen origen en Mordor. Al vivir bajo sus nubes negras, tienen un color de piel azul pálido. Más tarde, Saruman, siguiendo las órdenes de Sauron, le procuró un ejército digno de Mordor, creando sus propios Uruk-hai. Estos orcos, de gran fuerza y tamaño, eran más inteligentes que los orcos comunes, y además podían soportar la luz del sol. Se creían superiores a los demás orcos, no requerían de un largo adiestramiento y desconocían el miedo o el dolor. De entre todos los orcos podemos destacar a varios. El gran trasgo de las montañas nubladas, quien fue un líder trasgo que residía en la ciudad de los trasgos y que se enfrentaría a Thorin y su compañía de enanos en el libro del Hobbit. También hay que hablar de Ugluk, un Uruk-hai de Isengard, que capitaneó la conflictiva banda de orcos que capturó a los hobbits Meriadoc Brandigamo y Peregrine Took en Rohan, y fue el líder de los Uruk-hai que atacaron a la Compañía del Anillo en Amon Hen. No nos podemos olvidar de Azog, el Profanador, el líder orco que gobernó Moria tras la expulsión de los enanos y quien tras haber asesinado al rey Thror provocó la guerra de los enanos y los orcos. En los libros, Tolkien nunca llegó a mencionar de qué raza de orco era Azog, pero por las descripciones dadas en los apéndices del Señor de los Anillos, hay una fuerte creencia de que era un Uruk-hai, mientras que en el Hobbit
se le menciona como Azog el Trasgo. Por último, tenemos al más poderoso de todos los orcos, Boldog, el capitán orco que comandaba las huestes de Angband contra el rey Thingol, como se explica en las baladas de Beleriand. Este fue el capitán orco más importante de Melkor durante la Primera Edad, y el mismo Tolkien diría que Boldog podría ser un título concedido a un espíritu Maiar que aceptó asumir el cuerpo de un orco. Esto también se dice que podría haber sucedido con el terrible jefe orco Gorgol, el carnicero, que cayó a manos de Berenth en venganza por el asesinato de su padre. Ahora os hablaré brevemente de las criaturas conocidas como trolls. De esta raza se conoce muy poco, pero se sabe que fue una raza de criaturas malvadas de unos 4 metros de altura creados por Morgoth y más tarde modificadas por Sauron a partir de rocas y barros, con el propósito de obtener tropas tan grandes y fuertes como los Ents, aunque otras teorías sugieren que podrían haber sido Ents corrompidos por la oscuridad. Había 4 clases que dependían del lugar en el que se emplazaban. Así podemos diferenciar entre los trolls de piedra, como los que encontraría Bilbo Bolsón en el Hobbit, los trolls de las nieves que habitaban en las regiones más frías de la Tierra Media, como Fordwight y Angmar. También estaban los trolls de las montañas, una clase de gran tamaño y que eran usados para empujar el ariete de Mordor con el que derrumbaron las puertas de Minas Tirith. Y por último, los trolls de las cavernas, que habitaban dentro de las profundidades de las montañas nubladas, como aquel al que la Compañía del Anillo se enfrentó en Moria. Hay, sin embargo, una última raza de trolls, los Olohai, creados por Sauron en la Tercera Edad y que se caracterizaban por ser más ágiles, fuertes y astutos que sus compañeros. Se dice que, aunque no fueran muy habladores, podían hablar la lengua negra y soportaban la luz del sol, siempre y cuando estuvieran bajo el dominio de la voluntad de Sauron. Ahora nos movemos al plano de lo invisible, el mundo de los espíritus de la obra de Tolkien. Aquí nos encontramos con los muertos del Sagrario. Estos son un grupo de hombres no vivos que habitan en unas cavernas más allá de la región conocida como el Sagrario, al pie norte de las Montañas Blancas. No pueden descansar en paz a causa de una maldición proclamada por Isildur, pues le traicionaron, siendo condenados a permanecer en una oscura posición entre la vida y la muerte. Acabarían siendo liberados por Aragorn tras ayudarle en la batalla de los campos del Pelennor. Proseguimos con los tumularios, un tipo de espectro que, por lo que sabemos de su origen y descripciones, serían espíritus malignos que animaban cadáveres y huesos muertos de tumbas funerarias. Los tumularios estaban hechos de una sustancia de oscuridad que podía penetrar en el ojo, el corazón y la mente o anular la voluntad. Tenían capacidad para cambiar de forma y animar cualquier ser que desearan. En la oscuridad, estos espíritus eran extremadamente fieros y solo se les podía aplacar mediante potentes encantamientos. Solo la exposición a la luz podía matarlos, y era la luz lo que más odiaban y temían. También hay que recordar a los fantasmas de la Ciénaga de los Muertos. Debido a algún maleficio, se pueden ver los rostros de los soldados que murieron en la batalla de Dagorlaz, en la Guerra de la Última Alianza. Durante la noche aparecen en los pantanos muchos fuegos fatuos, de color blanco, que intentan llevarse a cualquier ser que se mueva por las ciénagas. Según Gollum, son los cirios de los muertos, y no hay que mirarlos ni seguirlos. Pero si hay que hablar del mundo invisible, sus mayores exponentes serían los espectros del anillo, conocidos como Nazgûl. Estos 9 seres fueron hombres en otro tiempo, pero tras aceptar los anillos ofrecidos por Sauron, estos fueron poco a poco siendo corrompidos por las joyas, y mientras sus vidas se alargaban, sus cuerpos fueron perdiendo consistencia,
y se iban atando cada vez más a la voluntad de Sauron. Siendo visibles y mayormente tangibles, solo por sus túnicas y atavío, su apariencia original era totalmente invisible para los ojos mortales, y eran virtualmente indestructibles. El reflejo rojo de sus ojos podía ser claramente distinguido incluso a la luz del día, y al enfurecerse parecían llamas infernales. Su arsenal de armas mortales no estaba reducido solo a ataques físicos. Estaban constantemente rodeados por un aura de terror que afectaba a toda criatura viviente. Su aliento, llamado hálito negro, era venenoso, y sus lamentos causaban terror y desesperación. Se dice que 3 de ellos fueron reyes númenóreanos de antaño, mientras que solo se identifican claramente a 2 de todos los espectros: Khamûl, un rey oriental de los hombres cetrinos, y el más poderoso de los 9, señor de los Nazgûl, el conocido como Rey Brujo, quien sería causa de la caída del reino norte de Arnor y sería el siervo más poderoso de cuantos tuvo Sauron. Nuestra siguiente parada nos lleva a las grandes criaturas, a los titánicos seres que poblaron el mundo de Tolkien y lo llenaron de horrores. Empezamos en esta categoría con el conocido como Guardián del Agua. Este ser, con aspecto de un gran calamar, vive al acecho en un lago junto a las puertas de Moria, y Balin lo nombra más de 20 años antes del episodio en el que la comunidad del Anillo llega a las puertas de Moria. Seguimos con un grupo de criaturas conocidas por todos, los famosos dragones. Entre ellos podemos nombrar a 3 especímenes que destacaron especialmente. El primero es Glaurung, el conocido como Padre de los Dragones, al haber sido el primer dragón creado por Melkor en las profundidades de Angband y uno de los mayores terrores de su época. No tenía alas, pero lo compensaba con su devastador hálito de fuego. Intervino la Dagor Bragolath y la Nirnaeth Arnoediath, y el saqueo de Nargothrond, de la cual se apoderó y convirtió en su nueva base, rodeado de los tesoros élficos. El segundo es Ancalagon el Negro, un dragón de color azabache y alado creado por Morgoth en Zangorodrim. Su nombre significaba fauces desbocadas y llegó a convertirse en el dragón más poderoso de todas las edades. Fue el encargado de comandar el ejército de dragones de Morgoth en la Guerra de la Cólera. En el Silmarillion se menciona que su cuerpo tenía una magnitud tan colosal que podía ocultar completamente la luz del sol tras de sí, y cuando cayó muerto, derribó las grandes torres de Zangorodrim. El tercer dragón es posiblemente el más conocido de todos ellos, Smaug el Dorado, dragón originario del Brezal Seco, muy ambicioso, fuerte y malvado. Considerado como el dragón más grande y poderoso de la Tercera Edad, atacó y saqueó la ciudad de Valle y el reino enano de Erebor, adueñándose de su ingente tesoro. Bajo su poder, la montaña de Erebor pasaría a conocerse como la Montaña Solitaria. Tenía un tamaño aproximado de 20 metros. Su cuerpo brillaba, rojo y llameante. Era inteligente, pero a menudo se veía cegado debido a su codicia por el oro y las joyas. Y como él mismo decía, mi armadura es como 10 escudos, mis dientes son espadas, mis garras lanzas, mi cola un rayo, mis alas un huracán y mi aliento muerte. Ahora pasamos a una de las criaturas más desagradables y oscuras de todo Arda, las arañas gigantes.
Como su gran representante tenemos a la madre de todas las arañas, posiblemente el ser más oscuro de cuantos han poblado el mundo. Ungoliant, la gran araña oscura. Se dice que este diabólico ser procede de la mismísima oscuridad de Arda, aunque se intuye que en su momento pudo haber sido un maya. Durante la Edad de los Árboles, Ungoliant fue aliada de Melkor, drenó la savia de los árboles de Valinor y los envenenó con su ponzoñosa esencia. Ayudó a Melkor a huir de Valinor, pero se enfrentó a él para intentar robarle los Silmaris y así poder absorberlos. Y es que la araña, tras haber drenado las fuentes de Barda, se había hinchado hasta un tamaño de una magnitud tan colosal y su aspecto tomó una forma tan horrenda que incluso el propio Melkor, el gran señor oscuro del mundo, sintió escalofríos y gritó de terror. Los Balrogs del Señor Oscuro vendrían en su ayuda y expulsarían a la maléfica criatura, pero Melkor jamás olvidaría lo que sintió ante la intimidatoria presencia de la insaciable devoradora de luz. De esta gran araña se dice que descienden las grandes arañas de Nandungorcep, donde se escondería Ungoliant. También podríamos ver a sus vástagos en El Hobbit, cuando viajaban por el Bosque Negro, pero su hija más recordada sería ella, la araña, la que se dice que fue su última descendiente, que se enfrentaría a Frodo y a Sam en la gran madriguera de Cirith Ungol, donde se escondía. Nos aproximamos al final, y tras las titánicas criaturas, llega el momento de acercarnos a los grandes espíritus malignos del mundo, aquellos que fueron concebidos antes que el mundo. Nos adentramos en el territorio de los Maiar. Empezamos hablando de Thorin-Weithil, la mensajera de Sauron en la fortaleza de Tol Ingaurhoth durante la Primera Edad. Se cuenta en el Silmarillion que volaba a Angband, la gran fortaleza de Morgoth, para llevar las noticias de su señor con la forma de un terrible vampiro, y sus horripilantes dedos sostenían grandes alas membranosas que terminaban en una garra de hierro. Proseguimos con los licántropos, específicamente con su señor, Drauglin, el primer hombre lobo criado por Morgoth durante la Primera Edad de la Tierra Media. Era el padre de los licántropos y su cuerpo estaba habitado por un espíritu maligno enviado por Morgoth. Habitó con su amo Sauron en Tol Ingaurhoth y sería asesinado por el gran perro Huan durante la búsqueda del Silmaril después de un feroz enfrentamiento. Se dice que los Wargos de la Tercera Edad fueron sus descendientes, ya que estos podían hablar. Es el turno de Carcharoth, el gran lobo de Morgoth, que custodiaba las puertas de Angband. Carcharoth fue criado por Morgoth y alimentado por carne viva de hombres y elfos, dotándolo de veneno y fuego. No se dice que fuera un maya, pero fue descendiente directo de Drauglin, que sí lo fue, y mató a Huan, quien venció a su padre. Por tanto, pese a que quizás no fuera un Ainur, podía medirse con ellos sin problemas. Llegó el turno de los temibles Valar Aukar, demonios de poder, conocidos como Balrogs. Estos seres fueron Maiar corrompidos por Melkor, quienes acabarían siendo sus más poderosos seguidores después de Sauron. Eran espíritus con corazones de fuego, pero un manto de tinieblas los cubría, y según dicen, el terror iba delante de ellos. Usaban látigos envueltos en lenguas de fuego, y solo respondían ante su señor Melkor. De entre todos ellos, cuyo número varía de los más de 1000 a los 7 o 3, dependiendo del texto de Tolkien, destaca Gothmog, el señor de todos los Balrogs. Este demonio fue el más grande que jamás haya caminado por
Tierra Media. Ocupó el título de Alto Capitán de Angband y fue personalmente responsable de matar a 2 de los altos reyes de los Noldor. Con sus 6 metros de altura, se decía de él que controlaba las llamas, así como a los otros demonios menores, a voluntad. Llevaba un látigo de fuego a la batalla, pero también era conocido por empuñar un gran hacha negra que sembraba el terror entre sus enemigos y aliados. Hablemos ahora de Saruman, el Istari que traicionó a los Valar, corrompiéndose por la promesa de poder que ofrecía el Anillo Único. Este mago, el más poderoso de los 5 que llegaron a la Tierra Media hasta la llegada de Gandalf el Blanco, se plegaría ante el poder de Sauron, intentando al mismo tiempo hacerse con el Anillo de Poder, siendo a la vez siervo y enemigo de Sauron. Esto nos da pie para hablar del Maya más poderoso de todos los que estuvieron bajo el mando de Morgoth, Sauron, más tarde nombrado por los elfos Sindar como Gorthaug el Cruel. Este Maya sería el gran antagonista de la Segunda y Tercera Edad. Sería el siervo más poderoso y fiel de Morgoth, y tras su caída se refugiaría en la Tierra Media. Allí expandiría su poder por el este y el sur, engañaría a los elfos con la creación de los anillos de poder y se introduciría en el seno del poder de Númenor para hacer que estos se enfrentaran a los propios Valar, provocando su final. Tras eso, se enfrentaría a los pueblos libres de la Tierra Media hasta terminar derrotado por la destrucción del Anillo Único. Sin duda, el único heredero del Imperio Oscuro de Morgoth. Y por fin, tras todos los seres oscuros de Arda, se escondía una sombra que los envolvía a todos. Os presento al Vala Melkor, más conocido como Morgoth, el enemigo oscuro del mundo. Al comienzo de la existencia demostró su oscuridad y su codicia cuando de su ser nació la discordancia en la gran música de los Ainur. Tras eso bajó al mundo junto a los demás espíritus, y tras la promesa de grandeza y poder, muchos Maiar se unieron a sus propósitos. Se enfrentó a los Valar, destruyendo las grandes lámparas que iluminaban el mundo, y sumió a la Tierra Media en una oscuridad que sería idónea para corromper a todas las criaturas y plantas que brotaban en ella. Tras la llegada de los elfos y el que éste corrompiera parte de ellos, creando así a los orcos, Morgoth fue enfrentado, derrotado y encerrado por los Valar. Tras darle una segunda oportunidad, este huyó con la gran araña Ungoliant, no sin antes corromper los árboles de Valinor y robar los Silmarils de Fëanor. Tras una guerra que dejaría todo el territorio de Beleriand bajo las aguas, Morgoth fue apresado de nuevo y con los pies cercenados, arrojado por la puerta de la noche, más allá del vacío intemporal. Morgoth fue el ser del que nació toda oscuridad, pues decidió compartir su poder inherente con todas las cosas que corrompía, debilitándolo, pero a la vez volviéndose el gran amo oscuro de todas las huestes, y todo cuanto había bebido de su poder caía bajo su voluntad. Sin duda, el enemigo de la vida, señor del mal, de la corrupción, de la envidia, del engaño y del miedo, y a fin de cuentas, el señor oscuro del mundo. Aquí termina nuestro extenso recorrido por todas las fuerzas oscuras del universo de Tolkien. En siguientes entregas hablaremos en profundidad de muchos de estos personajes, pero esto es cosa del siguiente vídeo que encontraréis en mi canal.
Dejad en los comentarios qué personaje o curiosidad del Señor de los Anillos queréis que traiga al canal y puede que vuestro deseo sea más de la mitad de lo que la mitad merecéis. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.